¿Te has preguntado quién es el oricha encargado de las manifestaciones del mal en la religión yoruba? ¿Qué representa en la vida de las personas y cómo se relaciona con otros orichas? Hoy te presentamos a Echu, un oricha perteneciente al grupo de los oricha Ote y que tiene una importancia fundamental en la religión yoruba. Echu es el encargado de las manifestaciones de lo malévolo y se considera el que siempre está haciendo trampas y engañando tanto a los orichas como a los hombres en diferentes leyendas o pataquines. Aunque a menudo se le confunde con el diablo, su objetivo es lograr el caos para que se tomen medidas para lograr el balance. Descubre más sobre este oricha y su papel en la vida de las personas en este breve pero interesante podcast. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Echu es un oricha perteneciente al grupo de los oricha Ote, también llamados los guerreros. Es el encargado de las manifestaciones de lo malévolo y se considera el que siempre está haciendo trampas y engañando tanto a los orichas como a los hombres en diferentes leyendas o pataquines. Su significado se relaciona con las desgracias que suceden en nuestras vidas cuando no estamos en sintonía o balance con lo que nos rodea. Es importante destacar que Echu es de exclusiva potestad de los babalagos, quienes lo cargan y entregan, por lo que no se asienta en la cabeza de nadie. Según Ifá, tiene 201 caminos y los babalagos lo consagran con diversos elementos de la naturaleza. Echu no habla por el Dilokun y no va a Estera, sino que trabaja directamente con Orunla. Es el encargado de llevar el Ebo y dar cuenta de las ofrendas que se hacen. La mayoría de los ochas y orichas se hacen acompañar por un Echu específico y todos los Odun de Ifá tienen su Echu particular. Como objeto de adoración, Echu es fabricado por los Abon y Orunmila. Además, la pareja Elegua-Echu representa el constante vínculo entre lo positivo y lo negativo, ya que todo cambio exige una crisis y no hay quietud sin sosiego. Cuando un hogar está protegido, se denota la presencia de Elegua y cuando hay problemas, es que ha entrado Echu. Es importante destacar que los occidentales confundieron a Echu con el diablo, pero esto no es cierto. Si acaso, podría asemejarse al diablo que tentó a Jesús, ya que su objetivo es lograr el caos para que se tomen medidas para lograr el balance. Echu es la primera partícula de vida creada por Olorun y se indica que sus 201 caminos son hijos de Orunmila. En cuanto a sus pataquís, se cuenta la historia de cómo Orunla y su esposa deseaban tener un hijo y fueron a ver a Opatalá para pedirle que se los concediera. Opatalá les explicó que debían tener paciencia, pero la pareja insistió e incluso propuso llevarse la figura que aquel estaba haciendo. Opatalá accedió y les explicó que debían poner las manos sobre la figura durante 12 meses. La pareja así lo hizo y al cumplirse el plazo indicado, el hijo cobró vida y lo llamaron Echu. Nació hablando y con una voracidad que comenzó a comerse todo lo que encontraba a su paso. Una mañana,
Por una consultó su oráculo y éste le indicó que debía estar todo el día con un machete en la mano. Echú, que ya se había comido todos los animales, las plantas y hasta las piedras, penetró en la casa de sus padres con la intención de comérselos. Al ver a su padre armado, intentó huir pero no pudo. El anciano lo persiguió por toda la casa cortándolo con su machete, y de cada pedazo nacía un nuevo Echú. 201 Echú corrían por la casa, hasta que el cansado Echú le propuso un trato a su enfadado padre: cada una de mis partes será un hijo para ti y podrás consultar con él cuando desees. El sabio aceptó pero le pidió que devolviera todo lo que había comido. Echú vomitó todo lo que tenía en su estómago y las cosas volvieron a ocupar su lugar. En conclusión, Echú es un oricha muy importante en la religión yoruba y es el encargado de las manifestaciones del mal. Tiene 201 caminos y cada uno representa una faceta diferente de su personalidad. Es de exclusiva potestad de los babalagos, quienes lo cargan y entregan, y se consagra con diversos elementos de la naturaleza. Aunque a menudo se le confunde con el diablo, su objetivo es lograr el caos para que se tomen medidas para lograr el balance. La historia de su nacimiento y sus pataquises son una parte importante de la religión yoruba y sirven para entender su papel en la vida de las personas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.